Buenos días, mi nombre es Brainer Uciel Sedano, soy integrante del grupo número 3, estudiante de Ingeniería Industrial. El día de hoy vamos a hablar acerca de lo que es la temperatura y cuál es su diferencia entre el calor y la misma. La temperatura es una magnitud física que indica el nivel de calor de un cuerpo o sistema, y esta está relacionada con la energía cinética promedio de la partícula que lo compone. Cuanto mayor es el movimiento de estas partículas, mayor es la temperatura. Se mide comúnmente en grados Celsius, Fahrenheit, Kelvin y se utiliza para describir cuán caliente o frío está un objeto o ambiente. Su diferencia, aunque a menudo se usan como sinónimos en el lenguaje cotidiano, el calor y la temperatura son conceptos distintos en la física. El calor es una forma de energía que se transfiere de un cuerpo a otro debido a una diferencia de temperatura, mientras que la temperatura es una medida del estado térmico de un cuerpo, es decir, el calor fluye desde el cuerpo con mayor temperatura hacia el de menor temperatura, hasta alcanzar el equilibrio térmico. Pero la temperatura solo indica cuán caliente o frío está un objeto, sin implicar necesariamente su transferencia de energía. Es cuanto. Bien, yo les estaré hablando sobre las escalas de las temperaturas, que son sistemas de medida que sirven para expresar qué tan caliente o qué tan frío está un cuerpo. Eh, Cada escala fija tiene un punto de referencia y una unidad de medida distinta. De las tres escalas que le estábamos hablando es de la escala Kelvin, Fahrenheit y Celsius. La escala Celsius, que se define con 0 Celsius en su punto de congelación y con 100 en su punto de ebullición. Es la escala más usada a nivel mundial y en las ciencias aplicadas. La escala de Fahrenheit, que es usada sobre todo Estados Unidos y se define de 32 Fahrenheit en el punto de congelación a 212 Fahrenheit como el punto de ebullición del agua. Sus intervalos son más pequeños que los de Celsius, por lo que parece ser un poco más precisa. Y la escala Kelvin, que es la escala absoluta, y la escala científica, que su cero es 0K, que corresponde al cero absoluto, donde el movimiento cesa, donde el movimiento molecular cesa y está directamente relacionada con la escala Celsius. La escala Celsius y Fahrenheit son relativas, ya que están basadas en diferentes puntos de referencia del agua. Mientras tanto que la escala absoluta, la Kelvin, es más usada en la física y en la química porque parte del cero absoluto. Estas diferentes tipos de escalas permiten medir y comparar las temperaturas de forma uniforme en cualquier parte del mundo. Facilita la comunicación científica entre países y disciplinas y también apoya procesos industriales, médicos y tecnológicos que requieren de precisión. También comprenden fenómenos naturales como el clima, los cambios de estado de la materia y el comportamiento de los gases. Para concluir, las escalas de la temperatura son unas herramientas esenciales que nos permiten cuantificar un fenómeno tan cotidiano como el calor. Cada escala tiene un propósito y un campo de aplicación definido, pero todas cumplen la función de ayudarnos a entender, a mejorar el mundo que nos rodea. Conocer estas escalas es fundamental para toda la vida, ya que podemos ver el avance de la ciencia. Gracias. Mi nombre es Wanda Yasmi Albre Castillo, integrante del grupo número 3. Y en este video les estaré realizando un experimento relacionado a la temperatura. Y para este experimento vamos a utilizar 3 recipientes, los cuales un recipiente tiene agua caliente, agua fría y agua tibia. ¿Ok?
¿qué vamos a hacer? Vamos a introducir las manos en el agua caliente y en el agua fría por 30 o 40 segundos a ver qué sucede. Bueno, al pasar estos segundos, vamos a introducir las manos en el agua tibia a ver qué sucede. Bueno, la mano que estaba en el agua caliente, al introducirse al agua tibia, se percibe más fría. Y a la mano que estaba en el agua fría, percibe el agua tibia como más caliente. ¿Por qué sucede esto? Por la percepción de la temperatura es relativa y depende del estado de adaptación de los termorreceptores. El sistema nervioso no mide la temperatura absoluta del agua, sino el cambio de temperatura y la diferencia relativa respecto al estado de adaptación previo de los receptores sensoriales. Aunque el agua tibia tiene una temperatura objetiva única, la experiencia subjetiva es diferente, porque cada mano, debido a este fenómeno de adaptación sensorial. Bueno, en este caso lo que pasó fue que la adaptación que estuvo en el agua caliente, al pasar al agua tibia, lo percibió como agua más fría porque ésta se adaptó al agua caliente, y la que estaba en el agua fría, al pasar al agua tibia, percibió esta como más caliente. ¿Por qué? Por la adaptación sensorial. Porque el sistema nervioso no mide la temperatura absoluta del agua. Buenas, mi nombre es Dana Cris Meili y estaré dándole continuidad al experimento que hizo mi compañera Wanda sobre la temperatura. Aquí tenemos unas cuantas preguntas que forman parte sobre el experimento que hizo mi compañera. ¿Qué sucede y por qué la mano que estaba en el agua caliente, al pasar al agua tibia, que es significativamente más fría que el agua caliente, a la que se había adaptado los receptores que perciben el agua tibia como fría o menos caliente? Mano que estaba en agua fría, al pasar al agua tibia, que es significativamente más caliente que el agua fría, a lo que se había adaptado los receptores que perciben el agua tibia como caliente o menos fría. La razón científica es que la percepción de la temperatura es relativa y depende del estado de adaptación de los termorreceptores. El sistema nervioso no mide la temperatura absoluta del agua, sino que el cambio de temperatura y la diferencia relativa respecto al estado de adaptación previo de los receptores sensoriales. Aunque el agua tibia tiene una temperatura objetiva única, la experiencia subjetiva es diferente para cada mano debido a este fenómeno de adaptación sensorial. Y hasta aquí, muchas gracias. Saludos, muy buenas tardes. Mi nombre es Enrique Alfonso. En esta tarde estaré contestando la número 3, la pregunta número 4. Basando en mi interpretación, esto demuestra la diferencia entre la temperatura real y la sensación térmica. Temperatura es una medida objetiva del calor o frío en el aire, medida con un termómetro. Sensación térmica es cómo se siente la temperatura en el cuerpo humano, teniendo en cuenta factores como la humedad, el viento, la radiación solar. Es una percepción subjetiva diferente. De la diferencia de la sensación térmica puede ser mayor o menor que la temperatura real. Por ejemplo, un día caluroso y húmedo, la sensación térmica puede ser mayor que la temperatura real, debido a que la humedad dificulta la evaporación del sudor, lo que impide que el cuerpo humano se enfríe. En un día frío, ventoso, la sensación térmica puede ser menor que la temperatura real, debido a que el viento acelera la pérdida de calor del cuerpo.
la temperatura es necesaria para obtener una medición objetiva por varias razones. Es una medida de la energía cinética por medio de la partícula, que constituye conectividad. Al ser una magnitud física, la temperatura se puede medir con instrumentos calibrados como tonómetro, tornopares, etc. Estos instrumentos proporcionan lectura estandarizada y reproduce independientemente. Observamos fase para comparación de la sugestión objetiva. Sirve para comparar el estado en diferentes objetos o ambientes en un momento dado o diferente momento. Esto es fundamental en ciencia, industria, en la vida cotidiana, fundamentalmente para calcular la temperatura. Es un parámetro esencial en muchas ecuaciones y modelos físicos. Su valor objetivo es necesario para realizar cálculos, ecuaciones, ejercicios en termodinámica, transferencia de calor, química, etc. Independientemente de la percepción y la sensación de calor o frío, es subjetiva y varía de la persona según su estado de salud. La temperatura es necesaria para obtener una medición objetiva porque es una magnitud física definida que medible con instrumento calibrado, comparado para calcular y independientemente de la percepción subjetiva. ¿Es cuánto?